Fíjate en los nombres de los señores del fuego. Sosin, Azulón, Osai, Zuko, Azula. Todos llevan una Z. Y los dos miembros de esa familia real que estuvieron en la línea del trono pero que nunca llegaron a reinar, el general Iroh y su hijo Luten, son justo los dos que no la llevan. Cuesta pensar que sea pura casualidad. La Z funciona como una marca de sucesión, una pequeña corona escondida dentro del nombre. Me pareció el detalle perfecto para empezar, porque esta noche, aquí en Ocaso, vamos a hablar de esa familia y de todos los demás. Vamos a repasar a cada villano de Avatar, la leyenda de Aang y de todo lo que vino después, ordenados por maldad, desde los que apenas merecen ese nombre hasta el peor de todos. Ponte cómodo, baja las luces, esto va para largo, y si todavía no te suscribiste al canal, de verdad que ayuda. Empecemos por abajo, por el escalón más bajo de todos, ahí donde se juntan los que trabajan por dinero y no por odio. Avatar tiene toda una categoría de villanos que en realidad no lo son. Gente que se cruza en el camino del equipo Avatar no porque quiera ver el mundo arder, sino porque alguien les pagó, o porque un elemento tan viejo y tan humano como la codicia los puso ahí. Y el ejemplo más limpio de eso es June, la cazarrecompensas que aparece en el libro 1 montada en su Shirshu, esa criatura ciega parecida a un topo gigante que rastrea a cualquiera por el olor de algo que le pertenezca. June no odia a nadie. Trabaja para Zuko y para Iroh cuando juntos le ofrecen su peso en oro y consigue seguirle el rastro a Aang, y más adelante, cuando Zuko vuelve a buscarla ya sin su tío, el rastro se pierde por completo y termina llevándolos hasta el propio Iroh. Es puro oficio. Lo interesante de June, y esto es un dato que a mí me encanta, es que la voz que le pusieron en inglés pertenece a Jennifer Hale, la misma actriz que da voz nada menos que a la Avatar Kyoshi dentro de la propia serie, y que fuera de Avatar es la voz de la comandante Shepard en los videojuegos de Mass Effect. Así que la cazarrecompensas amoral y la avatar más temida de la historia, en la versión original, salen de la misma garganta. Un poco por encima de June, aunque siguen en el mismo terreno del que actúa por encargo, están Shin Fu y el maestro Yu, los dos hombres que persiguen a Toph en el libro 2. Y aquí conviene detenerse, porque este es uno de esos momentos de la serie que casi todo el mundo recuerda mal. La leyenda popular dice que Toph inventó el control del metal en la parte de atrás de una carreta de la Nación del Fuego, y no es así. Lo que ocurre de verdad es que su propio padre, Lao Beifong, contrata a estos dos cazarrecompensas, Shin Fu, un peleador brutal, y el maestro Yu, que había sido el instructor de tierra control de la niña, para que la traigan de vuelta a casa, igual que a un objeto extraviado. La encierran en una jaula de metal, un cajón cerrado colgado en el aire, pensando que ahí una maestra tierra queda completamente inútil, porque el metal, según todas las reglas conocidas hasta ese momento, no se puede controlar. Y es dentro de esa jaula, palpando la superficie con las manos, donde Toph siente algo que nadie había sentido antes, que el metal no es más que tierra, tierra refinada, con pequeñísimas partículas del mineral original todavía atrapadas dentro. Se aferra a esas partículas, tira de ellas y abre el metal como si abriera una cortina. No hay ni un solo soldado enemigo cerca. El invento más revolucionario de todo el dominio de la Tierra nace de una traición familiar, de un padre que prefería a su hija encerrada y a salvo antes que libre. Y en ese mismo peldaño, casi como una nota al pie de la codicia, están los ladrones del desierto, los controladores de arena que en el libro 2 secuestran a Appa con cuerdas y un bozal, aprovechando que el grupo está distraído intentando escapar de la biblioteca hundida del espíritu Wan Shi Tong, en pleno desierto de Si Wong. No lo hacen por crueldad ideológica, lo hacen porque un bisonte volador de 10 toneladas es una fortuna con patas, y lo venden encadenado y con la boca amordazada, algo que la serie te muestra apenas un segundo, pero que a Aang lo lleva al borde de perder el control por completo. Ninguno de estos personajes se propuso ser malvado. Ese es justamente el argumento para ponerlos donde los pongo. Son el suelo de esta lista. La maldad que solo aparece cuando hay una bolsa de monedas de por medio, y en cuanto la bolsa se vacía, desaparecen.
Subamos un escalón hacia un lugar mucho más incómodo, porque ahora entramos en el terreno de los villanos trágicos, los que empiezan teniendo razón y terminan haciéndose imperdonables. El primero de ellos es Jet, el líder de los Guerreros de la Libertad, un grupo de niños y adolescentes huérfanos que viven en las copas de los árboles de un bosque del Reino Tierra. Jet perdió a sus padres en un ataque de la Nación del Fuego cuando era muy pequeño. Lo vio con sus propios ojos, y de ese dolor sacó una causa: hostigar a los soldados enemigos allá donde los encuentre. Cuando Aang, Katara y Sokka lo conocen, Katara queda encandilada, porque Jet es carismático, valiente, y parece exactamente el héroe que la guerra debería producir. El problema, y es un problema enorme, es a dónde lo lleva su odio. Jet tiene un plan para acabar con una guarnición enemiga que ocupa una aldea del Reino Tierra, y su plan consiste en romper una presa e inundar el pueblo entero. El pueblo entero, con los aldeanos dentro, gente del Reino Tierra, su propia gente, civiles inocentes que morirían ahogados con tal de llevarse por delante a los soldados. Sokka lo descubre y logra avisar a tiempo para evacuar, pero la línea ya quedó cruzada. Jet es alguien que empezó siendo una víctima de verdad y que decidió que cualquier precio en vidas ajenas valía la pena con tal de saciar su rencor. Su final es una de las cosas más comentadas de toda la serie, y lo es por una razón que tiene que ver con cómo se hizo. Más adelante, en Ba Sing Se, la policía secreta de la ciudad, los Dai Li atrapan a Jet y lo someten a un lavado de cerebro. Cuando el equipo Avatar se reencuentra con él, Jet está condicionado, no es del todo dueño de sí mismo, y en un enfrentamiento con Long Feng recibe un golpe de tierra control que lo deja tendido en el suelo, sin moverse. Y aquí la serie hace algo fascinante. Nickelodeon, el canal, tenía prohibido mostrar una muerte clara y explícita en pantalla. Así que los creadores no pudieron matar a Jet de forma directa. Lo que hicieron fue rodar la escena de manera deliberadamente ambigua, cortar antes del golpe final y, en un gesto que roza lo genial, hacer que los propios personajes comenten esa ambigüedad en voz alta. Sokka dice que la situación es muy poco clara. Zuko duda un instante antes de terminar la frase, pero al final la completa y pregunta, sin rodeos, si Jet acaba de morir. Es la serie riéndose con cariño de su propia censura. Y por si quedaba alguna duda, en los comentarios en pantalla que Nickelodeon añadió después, esas pequeñas notas emergentes que acompañaban las reposiciones, los creadores lo confirmaron con 5 palabras que se hicieron famosas entre los fans. Que conste, Jet está muerto. Lo dejaron morir de verdad, solo que tuvieron que hacerlo en clave. Ese detalle de la sangre y de la muerte no es menor, y vale la pena quedarse un momento en él, porque explica por qué Avatar consigue sentirse tan seria sin ser nunca gráfica. La serie se emitió con una clasificación pensada para público infantil que evitaba la sangre visible y las muertes explícitas, y por eso, a lo largo de toda la historia original, solo 3 personajes llegan a sangrar en pantalla, siendo unos simples arañazos en la cara de Zuko, tras un enfrentamiento con su hermana Azula, la herida más recordada de todas. El control, el hecho de que los personajes peleen moviendo agua, fuego, tierra y aire, en lugar de clavarse espadas, fue en parte una solución de diseño para poder tener combates espectaculares sin necesidad de mostrar cortes ni cadáveres. Y aún así, dentro de esas reglas tan estrictas, cabía un chico que planeaba ahogar a un pueblo entero. Jet como villano menor no es un monstruo, es un espejo de lo que la guerra le hace a un huérfano al que nadie curó a tiempo. Katara, que lo admiró primero y lo enfrentó después, carga con ese desengaño el resto del viaje. De Jet pasamos a otra villana que también nació de una herida, pero cuya herida es aún más honda y cuya venganza es todavía más fría. Hablo de Hama, la titiritera, que aparece en un solo episodio del libro 3 y se queda grabada para siempre. Hama es una anciana encantadora que acoge al equipo Avatar en su posada, les cocina, les cuenta historias, y poco a poco Katara descubre que esta mujer es lo que ella creía imposible. Otra maestra agua de la tribu del Agua del Sur, la tribu de Katara, la que la Nación del Fuego arrasó hasta dejar a Katara como la última. Hama es una superviviente de aquellas incursiones.
La capturaron décadas atrás y la encerraron en una prisión imperial especialmente diseñada para maestros, lejos de toda fuente de agua, para que su poder no les sirviera de nada. Y en esa celda, durante años, sola, Hama hizo algo que nadie había hecho jamás. Se dio cuenta de que hay agua en todas partes, incluso donde parece que no la hay, incluso dentro de los cuerpos vivos, en la sangre. Empezó a practicar con las ratas que se colaban en su celda, aprendiendo a sentir el agua que corría dentro de esos animalitos y a moverla desde fuera. Y cuando llegó la luna llena, que es lo que multiplica el poder de un maestro agua, hizo lo mismo con un guardia humano. Lo controló como a un muñeco y lo obligó a abrirle la puerta. Así inventó el control de sangre y así escapó. Lo que hace con esa libertad es lo que la coloca donde la colocó. Hama no vuelve a casa a llorar a los suyos. Cada luna llena baja a un pueblo enemigo y secuestra a un aldeano cualquiera, gente que no tuvo nada que ver con lo que le pasó, y los encierra en una cueva, uno por uno, año tras año, como una venganza que ya no distingue culpables de inocentes. Y cuando Katara la enfrenta, Hama le hace lo peor que puede hacerle. La obliga a controlar la sangre a ella también. Fuerza las manos de Katara para que muevan el cuerpo de Hama contra su voluntad, arrastrando a la joven a cometer el mismo acto que la horroriza. Es una forma de contaminación, casi una maldición transmitida de una maestra agua a otra. Este episodio está construido conscientemente como una película de terror clásica, con la luna llena, la anciana que esconde un monstruo y la transformación nocturna, toda la gramática del hombre lobo y del vampiro trasladada al mundo de Avatar. Y hay una lógica preciosa detrás del propio poder. Si un maestro tierra lo bastante sensible, puede sentir las impurezas metálicas dentro de la roca y controlar el metal, como hizo Toph. Entonces una maestra agua lo bastante sensible debería poder sentir el agua dentro de un ser vivo y controlarla. El control de sangre es esa idea llevada a su conclusión más escalofriante. Un pequeño placer para los que se fijan en las voces. En el doblaje en inglés, esta anciana terrorífica está interpretada por Tress MacNeille, una de las voces cómicas más queridas de la televisión estadounidense, habitual de Los Simpson y de Futurama. La misma garganta que hace reír durante décadas se convierte aquí en una de las presencias más siniestras de la serie. Vale la pena guardar el nombre del control de sangre, además, porque más adelante en esta misma lista vamos a ver cómo la secuela rompió la regla que Hama estableció. En la leyenda de Aang, el control de sangre solo funciona bajo la luna llena. Esa es la regla de Hama. Pero eso no se quedó así para siempre, y cuando lleguemos a cierta familia norteña de maestros agua, veremos hasta dónde puede llegar este poder cuando alguien nace con un don que ni siquiera necesita a la luna. Y ya que estamos entre villanos pequeños que dejan heridas enormes, hay que nombrar a Yun-Ra, porque pocos personajes de tan poco peso hacen tanto daño. Yun-Ra es un comandante retirado de la Armada de la Nación del Fuego, un viejo asustadizo que en el libro 3 pasa sus días cuidando el jardín y aguantando a su madre. No tiene ejércitos ni ambiciones, pero años atrás, cuando todavía llevaba uniforme, él fue quien dirigió la incursión de los asaltantes del sur contra la aldea de Katara, y él fue quien mató a Kia, la madre de Katara y Sokka. Fue parte de la misma campaña que borró a los maestros agua del sur, la que dejó a Katara siendo la última, la que produjo la soledad de Hama. Cuando Katara por fin lo rastrea, con la ayuda de Zuko, y lo tiene delante, indefenso y suplicando, descubre que el hombre que destrozó su infancia es patético, cobarde, insignificante. En el camino, buscándolo, Katara llega incluso a usar el control de sangre sobre un hombre al que confunde con él, tocando ella misma esa oscuridad que tanto detestaba en Hama. Y al final, teniéndolo a su merced, no lo mata. No porque él lo merezca, sino porque ella decide no convertirse en eso. Yun-Ra es la maldad más banal de toda la saga, un funcionario del horror, alguien que cumplió órdenes y arruinó una familia entera, y luego se fue a podar rosas. Y esa banalidad, esa pequeñez, es justamente lo que lo hace difícil de olvidar. Aquí conviene dar un salto en el tiempo, porque para seguir subiendo por esta lista, tenemos que asomarnos a la secuela.
La leyenda de Korra transcurre unos 70 años después del final de la leyenda de Aang, en un mundo que se ha vuelto moderno, con automóviles, radio, rascacielos y una gran metrópoli llamada Ciudad República, donde conviven personas de las 4 naciones. Y el primer villano de ese mundo nuevo que quiero traer a la lista es también uno de los más humanos y más tristes, Hiroshi Sato. Hiroshi es un empresario brillante, el fundador de Industrias Futuro, la compañía que fabrica los automóviles que llenan las calles de Ciudad República. Es un hombre que se hizo a sí mismo desde la pobreza y que adora a su hija, Asami. Pero Hiroshi guarda un odio antiguo. Cuando Asami era niña, un maestro fuego entró en su casa y mató a su esposa, la madre de Asami, delante de todo lo que él había construido. Y ese dolor se le pudrió por dentro, hasta convertirse en algo más grande que él mismo. El convencimiento de que el control, el poder de dominar los elementos, es en sí mismo una injusticia, una desigualdad que hay que borrar del mundo. Por eso Hiroshi no solo apoya en secreto a los igualitarios, sino que fabrica para ellos armas y equipo, como los guantes electrificados y los mechas, en una fábrica oculta bajo su propia mansión, mientras ese movimiento contra los maestros sacude Ciudad República en el primer libro de Korra. Pone su fortuna y su genio de ingeniero al servicio de la revolución, diseña los tanques mecánicos, los guantes eléctricos que anulan a los maestros, todo el arsenal tecnológico que permite que un grupo de personas sin control se plante de igual a igual frente a los que sí lo tienen. Y hay un detalle de producción que a mí me parece revelador sobre cuánto pesaba esta trama de traición familiar en la mente de los creadores. En los planes originales, la propia Asami, la hija, iba a ser una agente doble de los igualitarios, infiltrada en el equipo Avatar para espiarlos a través de su novio, Mako. Brian Konietzko y Michael DiMartino, los creadores, terminaron descartando ese giro porque, según contaron después, le tomaron demasiado cariño a Asami como heroína para convertirla en villana. Pero quedó un fósil de aquel plan abandonado. Asami sigue usando en combate uno de los guantes eléctricos que su padre diseñó para los igualitarios, el arma del enemigo en manos de la aliada. Un pequeño rastro de la traidora que casi fue. Lo que salva a Hiroshi de estar más arriba en esta lista es cómo termina su historia, porque termina redimiéndose de la manera más costosa posible. Años después, en el último libro de la serie, cuando una amenaza mucho mayor se cierne sobre Ciudad República, Hiroshi sale de prisión y ayuda a construir las máquinas voladoras que harán falta para defenderla, reconciliándose por fin con su hija a través del trabajo compartido, esa cosa que siempre supieron hacer juntos. Y en la batalla final da su vida, aferrado por fuera al blindaje del coloso enemigo. Sigue cerrando con su máquina hasta abrir un hueco por el que su equipo pueda colarse dentro, sabiendo que a él ya no le queda tiempo para escapar, después de asegurarse de expulsar a Asami a un lugar seguro. Muere haciendo por su hija lo que el odio nunca le dejó hacer en vida. Como nota al margen, y para los que llevan la cuenta de las voces, el actor que interpreta a Hiroshi en inglés, Daniel Dae Kim, terminó siendo villano de Avatar por partida doble. Años más tarde daría vida al Señor del Fuego Ozai, en la serie de imagen real de Netflix, un papel que describió como deliciosamente malvado y que comparó abiertamente con Darth Vader. De momento quédate con esa idea, porque a Ozai vamos a llegar, y va a estar muy cerca de la cima. Volvamos a la serie original y a un tipo de maldad distinta, una que no lanza fuego ni ahoga pueblos, sino que trabaja con el silencio y la mentira. Long Feng es el gran secretario de Ba Sing Se, la ciudad amurallada más grande del Reino Tierra, y el jefe de los Dai Li, la policía secreta. Sobre el papel, el Reino Tierra lo gobierna el Rey Tierra Kuei. En la práctica, Kuei es un títere que ni siquiera sabe que hay una guerra, un hombre encerrado en su palacio jugando con su oso mascota, mientras el poder real lo ejerce Long Feng desde las sombras. Y la herramienta de Long Feng no es el ejército, es el control de la información. Dentro de las murallas de Ba Sing Se está prohibido hablar de la guerra. La frase se repite como un mantra a cualquiera que llegue de fuera. No hay guerra en Ba Sing Se. La guerra de los 100 años, que lleva un siglo devorando al mundo,
Oficialmente no existe dentro de la ciudad, y quien insinúe lo contrario desaparece. La maquinaria para sostener esa mentira es de una frialdad extraordinaria. Los recién llegados de cierto rango son recibidos por una funcionaria sonriente llamada Judy, que los pasea por la ciudad recitando maravillas con una alegría vacía y que cambia de tema cada vez que alguien menciona lo que no se puede mencionar. Y aquí está el detalle que hiela la sangre. Judy no es una persona. Es un cargo. Hay muchas Judy, intercambiables, mujeres a las que los Dai Li han reprogramado para ser embajadoras culturales de sonrisa idéntica, y cuando una falla o resulta inconveniente, simplemente aparece otra con el mismo nombre y la misma cara de felicidad. A los disidentes de verdad se los llevan al lago Laogai, una base subterránea secreta, y allí los someten a un lavado de cerebro con una frase hipnótica hasta vaciarlos de lo que sabían. Es una de las representaciones de un estado totalitario más honestas que ha dado la animación para público joven, y no es casual. Los Dai Li toman su nombre de una persona real, el teniente general Dai Li, el jefe de espías de Chiang Kai-shek en la China de la primera mitad del siglo XX, un hombre tan temido al frente de la policía secreta nacionalista que lo apodaban el Himmler chino. Los creadores no escondieron la referencia. Hasta los trajes de los agentes copian la vestimenta de la corte manchú de la dinastía Qing. Y el propio nombre de Long Feng significa dragón fénix, que en la tradición china es el emblema pareado del trono imperial, un nombre perfecto para el hombre que era el verdadero poder detrás del rey. Lo que ilumina de golpe la ambición de Long Feng es lo fácil que se derrumba cuando aparece alguien más frío que él. Cuando Azula llega a Ba Sing Se disfrazada, no lo derrota con fuego, lo derrota volviéndolo irrelevante. Convence a los propios Dai Li de que ella es una líder más fuerte y más segura que él, y en cuestión de una conversación, los agentes que llevaban toda la vida obedeciendo a Long Feng cambian de amo. Él mismo lo reconoce con una amargura casi admirativa, al darse cuenta de que ella ha ganado el juego que él creía dominar. Long Feng manejaba el miedo, pero Azula manejaba algo peor, y esa transición, ese momento en que el dictador de la ciudad descubre que hay una adolescente más despiadada que él, es uno de los golpes de guión más elegantes del libro 2. Un apunte para coleccionistas de voces antes de seguir. En inglés, Long Feng lo interpreta Clancy Brown, un actor con un vozarrón inconfundible que, curiosamente, regresaría al universo de Avatar en la secuela para dar voz a otro villano, el mafioso Yakone. Guarda también ese nombre, Yakone, porque cuando lleguemos a él vamos a descubrir que su historia enlaza las dos series con un solo y larguísimo plan de venganza. Ahora subimos a un villano que hizo algo que ninguno de los anteriores se atrevió siquiera a imaginar: matar a un dios. El almirante Zhao, que empieza la serie como comandante, es un oficial del Imperio del Fuego consumido por la ambición. Es el rival de Zuko, aunque conviene aclarar una cosa que mucha gente recuerda al revés, porque hace ver a Zuko más débil de lo que es. En su duelo, en su Agni Kai, no gana Zhao, gana Zuko. El príncipe desterrado, que desde el principio es un maestro fuego perfectamente capaz, humilla a Zhao en combate y le perdona la vida, y Zhao, incapaz de aceptar la derrota con honor, intenta atacarlo por la espalda cuando ya ha terminado. Lise es Zhao entero en un gesto, alguien a quien la ambición le come el honor. Lo que lo distingue no es su fuerza, sino hasta dónde está dispuesto a llegar para pasar a la historia. Y a donde llega es al Polo Norte. Zhao descubre, escarbando durante años en una biblioteca, un secreto que nadie más se molestó en buscar, que el espíritu de la luna, el que da su poder a todos los maestros agua, tiene una forma mortal en el mundo físico, un pezcoy que nada en un estanque sagrado, dentro del oasis espiritual del norte. Toda la villanía de Zhao, en el fondo, sale de una sala de lectura, del tipo de conocimiento que los demás ignoran. Durante el asedio del norte, Zhao llega hasta ese estanque, saca al pez del agua y, pese a las advertencias de que está a punto de desequilibrar el mundo entero, lo mata. En el instante en que el espíritu de la luna muere, el cielo se tiñe de rojo
y todos los maestros agua del planeta pierden su poder de golpe, porque su fuente acaba de ser asesinada. Es, sin discusión, el acto de un villano con las consecuencias más cósmicas de toda la serie. La princesa Yue, que de niña estuvo al borde de la muerte y fue salvada por el propio espíritu de la luna, devuelve el favor entregando su vida para restaurarlo. Y a Zhao lo reclama el otro gran espíritu del estanque, el espíritu del océano. La, fundido con Aang en el estado avatar, emerge como una criatura gigantesca de agua y lo arrastra hacia las profundidades. Zhao desaparece bajo la superficie con la cara desencajada, negándose hasta el final a que lo salven. Hay dos cosas alrededor de Zhao que lo vuelven todavía más interesante, y una tiene que ver con cómo lo crearon. Los responsables de la serie construyeron la amenaza de este personaje inspirándose en la interpretación del actor Jason Isaacs en la película El Patriota. Moldearon a Zhao a partir de esa presencia concreta, con esa mezcla de elegancia y crueldad, y solo después, cuando el personaje ya estaba prácticamente diseñado a su imagen, el equipo de casting fue a buscar al Isaacs real, que resultó estar disponible y aceptó el papel. Es decir, primero fabricaron un villano con la sombra del actor, y luego el actor vino a ponerle su propia voz al molde que él mismo había inspirado sin saberlo. La segunda cosa llega mucho más tarde, en la secuela, y es una de las despedidas más perturbadoras que le dieron a un villano. Muchas décadas después de ahogarse, Zhao reaparece en la leyenda de Korra, encerrado en la niebla de las almas perdidas, un lugar del mundo de los espíritus, donde la gente se pierde en su propia locura. Sigue vivo, o algo parecido a vivo, y sigue completamente demente, vagando entre la niebla y gritando que él es el asesino de la luna, confundiendo a quien se le acerca con Aang, atrapado para toda la eternidad en el momento de su mayor crimen. Jason Isaacs volvió para ponerle voz otra vez. La ambición de Zhao no lo mató. Lo condenó a repetirse a sí mismo para siempre. De un villano que nunca calla, pasamos a uno que no dice una sola palabra en toda la serie, y que da igual de miedo por eso mismo. Nunca se lo nombra en pantalla. Los fans lo conocen por el apodo que le puso Sokka, medio en broma, cuando lo ve atacar. El hombre chispas chispas boom. Pero todo el mundo lo llama simplemente el hombre combustión. Es un asesino a sueldo que Zuko contrata en el libro 3, en un momento de debilidad, para que mate a Aang y así cerrar de una vez la herida que lo persigue. Es un hombre enorme, silencioso, con prótesis de metal en un brazo y una pierna, y con un tercer ojo tatuado en la frente. De ese tatuaje dispara, concentra su energía, su chi, en ese punto, y lanza haces explosivos capaces de reventar la roca a distancia, sin mover un músculo, con solo mirar. Persigue al equipo Avatar por medio mundo con una paciencia de máquina, y lo más inquietante es que ni siquiera parece odiar a Aang. Simplemente le pagaron por un trabajo. Lo que la serie no te cuenta directamente, pero que el material oficial confirma, es de dónde salen esas prótesis, y es una de esas piezas de información que reordenan por completo cómo lo ves. El hombre combustión descubrió su poder siendo niño, y siendo niño no supo controlarlo. En uno de aquellos estallidos incontrolados se voló a sí mismo el brazo derecho y la pierna. Los miembros de metal que carga de adulto son la cicatriz de ese accidente infantil, el precio que pagó su propio cuerpo por un don que lo superaba. Y ese mismo tercer ojo que es su arma es también su única debilidad. Si algo interrumpe la energía, justo en ese punto en el momento de disparar, la explosión no sale hacia afuera, se le devuelve encima. Así es exactamente como muere. En su último ataque, Sokka le lanza su boomerang y le acierta en la frente justo cuando está cargando el disparo. El chi se le bloquea, y el hombre que mató a distancia durante todo el libro 3 se desintegra en su propia explosión, a quemarropa. Muere por su propio poder, igual que estuvo a punto de morir de niño. Hay dos detalles más que merecen quedarse. El primero viene de los comentarios en DVD que grabaron los creadores, cuando Zuko, arrepentido, le ordena al hombre combustión que se detenga, que cancele el contrato. El asesino lo ignora por completo, y la razón que dan los autores es puro cálculo mercenario.
Del hombre combustión, da por hecho que Ozai, el padre de Zuko, pagará todavía más por la muerte del avatar de lo que Zuko le está ofreciendo por detenerse, así que sigue adelante por su cuenta, traicionando a su propio cliente por una factura mayor. Y el segundo detalle es de diseño. Ese tercer ojo en la frente no es un adorno cualquiera, bebe directamente de la iconografía del tercer ojo de Shiva en la tradición hindú, el ojo de la percepción y de la destrucción, y se coloca justo en el punto de la frente que en la propia mitología de Avatar corresponde al chakra de la introspección. Es un poder que nace del mismo lugar del cuerpo que, en el resto de la serie, se asocia con ver hacia adentro. Guarda esa imagen del tercer ojo explosivo, porque cuando lleguemos a la secuela vamos a encontrarnos con otra persona que lanza fuego desde la frente, y su historia rima con esta de una forma que no puede ser casual. Y aquí la lista tuerce hacia un territorio distinto, porque hay villanos de Avatar a los que la palabra maldad les queda un poco grande y un poco pequeña a la vez. Son los espíritus, criaturas tan antiguas y tan ajenas a lo humano que juzgarlas por nuestra moral es casi un error de categoría. El más terrorífico de todos es Ko, el ladrón de rostros. Ko es un espíritu inmenso con forma de 100 pies, que se desliza entre las raíces de un árbol podrido en lo más profundo del reino espiritual, y su poder es tan simple como pavoroso. Le roba la cara a cualquiera que muestre una emoción en su presencia. Si hablas con Ko y sonríes, si frunces el ceño, si dejas que el miedo te asome a los ojos, tu rostro desaparece, se lo lleva él y pasa a formar parte de la colección de caras que giran sobre su cabeza. Cuando Aang tiene que consultarlo para salvar el Polo Norte, debe hacerlo con la cara completamente vacía, inexpresiva, conteniendo cada gesto mientras esta cosa se le acerca a la oreja y le habla con voces distintas. Es una de las escenas más angustiosas de la serie, precisamente porque el peligro no es un golpe, es un parpadeo. Ko no es malvado en el sentido en que lo son Zhao o Long Feng. No tiene ambición, no quiere conquistar nada. No odia. Es un depredador puro, una fuerza de la naturaleza con reglas propias, y por eso lo pongo en un escalón aparte, en esta zona donde la maldad se confunde con lo inhumano. Su historia se cruza con la de los avatares. Hace muchísimo tiempo, Ko le robó la cara a Umi, la prometida del avatar Kuruk, en un acto de crueldad fría que marcó a aquel avatar para siempre. Y aquí hay un pequeño enigma que los fans más obsesivos detectaron. Cuando Ko menciona ese episodio, habla de 800 o 900 años atrás, pero el avatar Kuruk vivió apenas unos 400 años antes de Aang, así que los números no cuadran. La explicación más aceptada es que en ese mundo espiritual el tiempo no corre como en el nuestro, que un espíritu tan viejo como Ko mide los siglos de otra manera. Es el tipo de grieta que solo notas cuando ya viste la serie varias veces. El diseño de Ko es una pequeña obra maestra de referencias. Su cuerpo es el de un 100 pies, pero las caras que roba y que muestra son literalmente máscaras del teatro no japonés, esas máscaras talladas de expresión ambigua que cambian de emoción según la luz y el ángulo. Y detrás de todo está el Nopperabo del folclore japonés, el espíritu sin rostro, el fantasma liso que se aparece de noche y te muestra un óvalo de piel donde debería estar una cara. Ko reúne todo eso en una sola criatura. Incluso su nombre juega con el japonés, con la palabra que suena parecido a rostro. Quien le pone la voz es Eric Todd Dellums, un actor con una carrera notable en el drama televisivo, hijo del que fuera congresista Ron Dellums, y conocido por interpretar a un capo de la droga y a un forense en series policiales muy queridas. Toda esa voz grave y aterciopelada es lo que hace que Ko no necesite gritar nunca. Habla bajito, con una calma de coleccionista, y esa calma es justamente lo peor. En ese mismo terreno de los espíritus peligrosos vive otro que empezó siendo casi un aliado y terminó siendo un enemigo, y su rencor tiene una raíz muy comprensible. Wan Shi Tong es el espíritu del conocimiento, un búho gigantesco de plumas negras que custodia una biblioteca inmensa enterrada bajo las arenas del desierto, un lugar que reúne todo el saber del mundo. Su nombre no es un invento fonético,
Wan Shi Tong, es una frase real en mandarín que significa, más o menos, el que conoce 10.000 cosas. Y en la tradición taoísta, las 10.000 cosas son la forma de nombrar la totalidad de lo que existe. Su figura mezcla el búho, símbolo occidental de la sabiduría, con la serpiente, símbolo oriental del mismo saber, en una sola criatura. Cuando el equipo Avatar visita su biblioteca en el libro 2, Wan Shi Tong los recibe con desconfianza, porque ha aprendido, a lo largo de milenios, que los humanos casi nunca buscan el conocimiento por amor a la verdad, sino para usarlo como arma unos contra otros. Yu tiene razón. El propio Cao, antes de ir al Polo Norte, había estado en esa biblioteca y había quemado secciones enteras para que nadie más encontrara lo que él buscaba sobre el espíritu de la luna. Cuando Wan Shi Tong descubre que Sokka también anda buscando información para ganar una guerra, para atacar al enemigo en un día concreto, decide que ya está harto de que la humanidad saquee su templo del saber y hunde la biblioteca entera en la arena con todos ellos dentro. No es maldad exactamente, es un castigo, la reacción de un guardián traicionado demasiadas veces. Pero lo que lo empuja de verdad hacia el terreno del villano ocurre en la secuela. Wan Shi Tong reaparece en la leyenda de Korra al servicio de un Alak, y allí comete una traición muy concreta y muy dirigida. Entrega a Jinora, una niña, a las fuerzas oscuras, y lo hace en el momento exacto en que averigua que ella es la nieta de Aang. Le sirve la nieta del Avatar al enemigo precisamente por ser quien es. Ese detalle convierte a Wan Shi Tong en el único villano que hostiga a la sangre del Avatar a través de 2 generaciones, primero al equipo de Aang y luego a la descendencia de Aang. El conocimiento sin bondad, guardado con celo durante 10.000 años, termina poniéndose del lado de la oscuridad. Dejemos a los espíritus y volvamos a los villanos humanos, esos que persiguen ideas y no solo poder, porque a partir de aquí la maldad empieza a tener discursos, y los discursos son lo que la vuelve peligrosa de verdad. La primera de esa clase es Kuvira, la gran unificadora, la villana del último libro de la leyenda de Korra. Kuvira es una maestra metal extraordinaria, una de las mejores que ha dado la saga, y su historia arranca como una tragedia de abandono. Quedó huérfana de niña y fue adoptada a los 8 años por Suyin Beifong, la matriarca de Shaofu, la ciudad de metal más hermosa del mundo. Creció allí, protegida, querida, pero también con la sensación de que la abundancia de Shaofu convivía con un mundo que se caía a pedazos, porque en aquellos años el reino tierra se derrumbó. Su reina fue asesinada, y sin un trono que lo sostuviera, el reino más grande del planeta se hundió en el caos, la anarquía y el hambre. En ese vacío, Kuvira vio una misión. Se propuso reunificar el reino tierra a la fuerza, provincia por provincia, y lo consiguió, transformándolo en algo nuevo y aterrador. El Imperio Tierra, un estado autoritario construido sobre el culto a su persona y sobre la promesa de orden a cualquier precio. Y ese precio se paga en los campos de reeducación, donde encierra a quienes no encajan en su visión, a los que pertenecen a las minorías equivocadas o simplemente no se someten. Es el retrato más directo del fascismo que ha hecho la franquicia, con su fervor nacionalista, su estética militar impecable y sus métodos de purga y trabajo forzado calcados de los peores regímenes del siglo XX. Kuvira no se cree malvada, se cree necesaria. Y esa es exactamente la clase de villano que la serie quería explorar en su último tramo. De hecho, los creadores decidieron a propósito que la antagonista final fuera una mujer, porque los 3 villanos principales anteriores de Korra habían sido todos hombres, y querían cerrar con una figura distinta. Su nombre tampoco es casual. Kuvira viene del sánscrito vira, que significa héroe, valiente, poderoso, una elección punzante para alguien que se hace llamar la gran unificadora mientras aplasta a quien se le opone. Lo que la lleva a lo más alto de su brutalidad es hasta dónde está dispuesta a llegar con tal de ganar. Construye un arma monstruosa, un cañón que dispara la energía de las lianas espirituales, capaz de desintegrar montañas, y luego lo monta sobre un coloso mecánico de 25 pisos de altura con el que marcha directamente sobre Ciudad República.
Y en el momento decisivo, cuando su propio prometido y jefe de ingenieros, Baatar Jr., que además es el hijo de la mujer que la crió, queda atrapado en la línea de fuego, Kuvira dispara igual. Está dispuesta a matar al hombre que ama, con tal de no perder. Ese coloso, por cierto, es una pieza de diseño preciosa. Lo dibujó Brian Konietzko, inspirándose en los robots gigantes del cine, en el castillo volador de Miyazaki, en los autómatas de los viejos dibujos de Fleischer y en el gigante de hierro de Brad Bird, y su blindaje repite el motivo de las cúpulas de Saofu, la misma ciudad que la acogió y que ella terminó traicionando. Lleva puesta encima, como armadura, la forma de su propio hogar, y aún así, Kuvira no termina siendo lo que uno esperaría de una tirana como ella. Cuando su cañón se sobrecarga y abre por accidente un nuevo portal a lo espiritual, es Korra quien la salva de morir, arriesgándose por la vida de su enemiga en lugar de dejarla caer. Y a Kuvira, al ver esa compasión que ella nunca tuvo con nadie, se rinde. No la ejecutan, no muere en una explosión de gloria, la toman bajo custodia, y su historia continúa en los cómics posteriores, donde cumple un arresto domiciliario y empieza, muy lentamente, algo parecido a un arrepentimiento. Por eso, con todo su fascismo y todos sus campos, la coloco por debajo de los monstruos que vienen después, porque en el fondo de Kuvira todavía quedaba algo capaz de doblegarse ante un gesto de piedad. En la voz original, además, hay un detalle conmovedor. Kuvira la interpreta Zelda Williams, la hija de Robin Williams, en apenas su segunda audición de doblaje de toda su vida, usando su registro grave natural para darle a la gran unificadora esa calma helada. La hija de uno de los hombres más cálidos que ha dado la comedia, le prestó la voz a una de las villanas más frías de la saga. Ahora quiero contarte una de las venganzas más largas y mejor tramadas de toda la franquicia, una que empieza en la época de Aang y estalla generaciones más tarde, en la primera temporada de Korra, y que enlaza a 3 villanos de una misma sangre. Empecemos por el final, por la máscara. Amon es el rostro público de los igualitarios, la revolución que exige acabar con el control porque lo considera la raíz de toda injusticia. Amon lleva siempre una máscara y una capucha, y cuenta una historia perfecta para su causa. Dice ser un no maestro corriente, un hombre cuya familia fue asesinada por un maestro fuego, un hombre al que los espíritus le concedieron el poder de quitarle el control a cualquiera para igualar al mundo. Y ese poder parece real. Amon toca la frente de un maestro, y el maestro se queda vacío, incapaz de volver a controlar su elemento. Ante los ojos de Ciudad República, es un milagro y una amenaza al mismo tiempo. Su máscara, por cierto, es un pequeño tratado de símbolos. Mezcla las máscaras tradicionales de Asia Oriental con el disco rojo en la frente del dios solar egipcio Amón. Comparte nombre con un demonio de la ira de la vieja demonología, y funciona como el rostro de un revolucionario anónimo y enmascarado, al estilo de las revueltas modernas. Los propios igualitarios están dibujados con una estética que evoca los carteles de propaganda de las primeras revoluciones obreras del siglo XX, con sus rojos y amarillos y su lenguaje de poder para el pueblo. Pero todo en Amon es mentira, y la verdad es mucho más oscura y mucho más triste. Su nombre real es Noatak, y no es un no maestro, es un maestro agua del norte, y no cualquiera, sino un maestro del control de sangre. Aquí es donde la regla que estableció Hama en la serie original se hace añicos. Noatak dominaba el control de sangre a los 14 años, sin luna llena y sin siquiera mover las manos, con la pura fuerza de su mente. Ese poder no lo aprendió por casualidad, lo heredó y lo sufrió, porque su padre era Yakone, y Yakone es la clave de todo. Yakone fue un jefe del crimen organizado de Ciudad República, un hombre capaz de controlar la sangre en pleno día, sin luna, en medio de un juicio, doblegando a toda una sala de tribunal con un gesto. A Yakone lo derrotó, hace unos 40 años, el propio Avatar Aang, que le arrancó el control con el control de la energía, el mismo poder que usó contra Ozai. Despojado, humillado, Yakone huyó al norte, se cambió el nombre, tuvo 2 hijos, Noatak y Tarlok,
y los crió con un único propósito: convertirlos en armas vivientes, en maestros del control de sangre, lo bastante poderosos para vengarlo del Avatar y del mundo entero. Los entrenó a golpes, los obligó a controlarse la sangre el uno al otro, deformó su infancia hasta hacer de ellos exactamente lo que él necesitaba. Piénsalo un momento. El villano principal del primer libro de Korra es el producto final de un plan de venganza que puso en marcha un criminal al que Aang derrotó una vida entera antes. Una sola herida de rencor atraviesa las dos series. De aquellos dos hermanos, uno se convirtió en Amon y el otro, Tarlok, en un consejero de Ciudad República que ocultaba su propio control de sangre bajo un traje elegante y que llegó a secuestrar a Korra y a doblegarla con ese poder prohibido. Y aquí viene el detalle que a los fans les encanta señalar, el gran matiz sobre Amon. El poder de quitar el control que tanto pavor sembraba no era un don espiritual ni permanente, era control de sangre disfrazado, una manipulación tan fina de los fluidos y la energía del cuerpo que bloqueaba el control de la víctima, pero no lo destruía en su raíz. Y por eso se pudo revertir. El espíritu de Aang le devuelve a Korra su control y le transmite ese mismo poder sobre la energía. Y ella, a su vez, se lo restaura a otras víctimas, entre ellas a Lin Beifong. Así que la gran promesa de Amon, la de haber borrado el control para siempre, era falsa desde el principio. Un fraude sobre un fraude. El final de los dos hermanos es de los más duros que ha mostrado la franquicia. Amon queda desenmascarado de la peor manera posible. Cuando Korra lo lanza al agua con su recién descubierto control del aire, Amon, por puro instinto de supervivencia, controla el agua para no ahogarse, delante de todos sus seguidores, revelando en un segundo que el líder que predicaba contra los maestros era el maestro más peligroso de la sala. Su movimiento entero se derrumba con ese gesto, y después, huyendo en una lancha con su hermano Tarlok, ocurre algo que Nickelodeon nunca había mostrado. Tarlok toma uno de los guantes eléctricos de los igualitarios, lo acerca al tanque de combustible y hace estallar la lancha con los dos dentro. Un asesinato y un suicidio a la vez, algo que muy pocos recuerdan haber visto antes en un programa de ese canal. Los dos hijos que Yakone forjó como armas terminan destruyéndose el uno al otro sobre el mar, cerrando el círculo de la venganza de su padre con la única libertad que les quedaba, que era morir juntos y por su propia mano. Subiendo por la escala llegamos a un villano cuya ambición no era conquistar un reino, sino 10.000 años de oscuridad sobre el mundo entero. Unalaq es el tío de Korra, jefe de la tribu del agua, un hombre de aire solemne y devoto, obsesionado con los espíritus. Al principio se presenta como un maestro espiritual, alguien que quiere reconectar a la humanidad con el plano espiritual que Korra apenas entiende. Pero bajo esa fachada de guía hay un manipulador que provoca una guerra civil entre la tribu del agua del norte y la del sur para consolidar su poder, usando a su propia familia como piezas. Y su verdadero objetivo era mucho más grande que cualquier trono. Unalaq quería liberar a Vaatu. Para entender a Vaatu hay que remontarse al principio de todo. En la mitología de Avatar existen dos espíritus primordiales, opuestos y eternos. Raava, el espíritu de la luz, la paz y el orden, y Vaatu, el espíritu de la oscuridad, el caos y la discordia. No son exactamente el bien y el mal como los pensamos nosotros. Son fuerzas cósmicas que se necesitan la una a la otra. De hecho, están dibujados como un yin y un yang literal, un taijitu, cada uno con una mota del otro en su interior, y originalmente estaban unidos por las colas. Hasta sus nombres vienen del sánscrito y forman una pareja perfecta. Uno evoca el silencio y el otro el sonido, el trueno. Cada 10.000 años, en un fenómeno llamado la convergencia armónica, sus fuerzas se alinean y uno puede imponerse sobre el otro. Unalaq planeó ese momento con precisión, liberar a Vaatu y fusionarse con él para convertirse en el avatar oscuro, la imagen invertida y monstruosa del avatar, un gigante de tinieblas empeñado en sumir al mundo en 10 milenios de caos. Y estuvo cerquísima de lograrlo.
En la convergencia armónica, Vaatu arranca a Raava del interior de Korra y la destruye casi por completo, y al hacerlo corta la conexión de Korra con todas sus vidas pasadas, con la larguísima cadena de avatares que la precedieron. Es una de las pérdidas más devastadoras de la saga. En ese instante, todos los avatares anteriores dejan de existir para ella. Korra logra dar la vuelta a todo usando la propia técnica de purificación de Unalaq contra él, liberando a Raava y destruyendo al avatar oscuro. Pero de aquel enfrentamiento salió una consecuencia que cambió el mundo para siempre, y que además explica a un villano que veremos enseguida. La energía desatada en la convergencia armónica hizo que, por todo el planeta, personas corrientes que habían nacido sin control despertaran de pronto como maestros aire. Fue el renacimiento de la Nación del Aire, casi extinta desde el genocidio, y también la razón por la que cierto anarquista adquirió el control del aire de la nada. La derrota de un villano sembró, sin quererlo, el poder del siguiente. Conviene aclarar además un pequeño malentendido muy repetido entre los fans. La voz de Vaatu en inglés no pertenece, como muchos creen, a Clancy Brown, sino a Jonathan Adams. Y hay una raíz mitológica preciosa bajo todo esto. La idea del gran espíritu del caos bebe del Hundun de la mitología china, ese ser primordial, sin rostro, del caos central que existía antes del orden del mundo. Vaatu es esa oscuridad anterior a todo, envasada en la forma de una cometa de zarcillos negros. Unalaq no fue más que el hombre lo bastante soberbio como para creer que podía montarse encima de esa fuerza y salir ileso. Y llegamos a mi villano favorito de toda la leyenda de Korra, y probablemente al más peligroso en el sentido más puro de la palabra, porque es el único cuya causa uno casi puede entender antes de horrorizarse. Zahir es el líder del Loto Rojo, una escisión anarquista de la antigua orden del Loto Blanco. Su filosofía es un anarquismo genuino, tomado en serio. Cree que todo gobierno, todo orden impuesto, toda frontera y todo trono son cadenas, y que el mundo natural, dejado a su suerte, encontraría su propio equilibrio sin reyes ni avatares. Por eso el Loto Rojo quiere dos cosas a la vez: derribar a todos los gobiernos del mundo y acabar con la institución del avatar de raíz. Y hay que decir algo incómodo sobre Zahir. En muchas de sus frases tiene una coherencia y una serenidad que ningún otro villano de la saga alcanza. No grita, explica. Cita a un antiguo gurú, Lágrima, y sigue su doctrina de desprenderse de todo lazo terrenal. Zahir, además, es uno de esos maestros aire nacidos de la convergencia armónica que mencioné hace un momento. Obtuvo su control del aire justo cuando el mundo cambió, lo cual lo vuelve todavía más singular, un anarquista que domina el más libre de los elementos. Del Loto Rojo tenía una vieja cuenta pendiente con Korra. Años antes de los hechos del primer libro, cuando Korra todavía era apenas un bebé, este grupo intentó secuestrarla, para moldear al avatar a su gusto o eliminarlo antes de que aprendiera a defenderse, y por eso los habían encarcelado. Cuando Zahir y sus 3 lugartenientes escapan, van a por ella con una determinación fría, y en el camino cometen el acto más brutal que la franquicia había mostrado nunca. En el episodio que en español podríamos ubicar como aquel en el que muere la reina, Zahir entra en el palacio de Ba Sing Se y asesina a la reina Tierra Hu Ting, controlando el aire de una forma nueva y espantosa. Le extrae el aire de los pulmones, la asfixia desde dentro y la deja caer sin vida. Es la primera muerte de un personaje mostrada de manera tan explícita y directa en toda la saga. La reina Tierra no era ninguna santa, conviene recordarlo. Era una tirana que exprimía a su pueblo con impuestos brutales, mantenía un ejército secreto y reclutaba a la fuerza a los nuevos maestros aire que iban apareciendo, además de haber sido cómplice del encierro de la pequeña Korra. Pero su muerte tuvo una consecuencia enorme. Sin ella, el reino tierra se desplomó en la anarquía, y ese es exactamente el vacío que después llenaría Kuvira con su imperio tierra. Zahir buscaba el caos como ideal, y el caos que sembró parió a la siguiente dictadura. Su objetivo final con Korra era el más siniestro de todos: no solo matarla, sino matarla dentro del estado avatar,
porque si el avatar muere en ese estado, el ciclo de reencarnación se rompe para siempre, y no vuelve a nacer ningún avatar nunca más. Para forzarlo, la envenena con un metal líquido que dispara el estado avatar en su cuerpo. Y aquí está el detalle que a mí me parece de los más bellos y más terribles de la serie entera, y que la investigación confirma con todo detalle. Zahir, siguiendo la doctrina de la Guima, alcanza algo que casi ningún maestro aire había logrado en muchísimo tiempo: el vuelo verdadero, sin planeador, sin ayuda, el cuerpo elevándose por sí solo. Pero solo lo consigue en un instante muy concreto, justo cuando muere Pli, la mujer a la que ama. La filosofía de la Guima dice que para volar hay que desprenderse de todo lazo terrenal, y el último lazo que ataba a Zahir al suelo era ella. Cuando Pli muere, ese lazo se corta y Zahir se eleva. Su poder crece directamente de su dolor. Se hace libre en el sentido más literal y más espantoso, justo cuando lo pierde todo. Sus 3 lugartenientes son tan memorables como él, y mueren a la altura de la historia. Ghazan es un maestro de la lava, capaz de convertir la roca en un río ardiente. Antes que rendirse y volver a la cárcel, prefiere derrumbar toda una cueva sobre sí mismo. Minghua es una maestra agua sin brazos, que se fabrica brazos de agua y de hielo con una destreza asombrosa. Muere cuando Mako la electrocuta, mientras ella conduce la corriente a través de esos brazos líquidos. Wi Pli es una maestra de la combustión, con el mismo tercer ojo tatuado en la frente que el hombre combustión de la serie original, y muere de una forma que rima con él de manera casi poética. Suyin Beifong controla el metal del casco de la propia Pli y se lo cierra alrededor de la cabeza justo cuando dispara, devolviéndole la explosión hacia adentro. Los 2 combustionadores de las 2 series mueren por su propio poder, cerca de un templo del aire, casi como reflejos el uno del otro. Alrededor de Zahir hay un puñado de datos de producción que lo vuelven todavía más fascinante. En el reparto original le da voz Henry Rollins, el legendario cantante de la banda punk Black Flag, que aceptó el papel sin haber visto un solo episodio de la serie, y que antes de grabar telefoneó a los creadores en plena gira para entrevistarlos a fondo sobre quién era exactamente este personaje. Cuentan que Rollins grababa sus frases desde un rincón oscuro del estudio, imponiéndose físicamente para que Janet Varney, la voz de Korra, sintiera un miedo real ante él, un miedo que se filtra en la actuación. El propio grupo del Loto Rojo fue diseñado con una estética de banda de punk rock que, según cuentan algunos fans, sería un homenaje a los años de Rollins en Black Flag, y hay quien imagina que, de haber sido músico, Zahir habría cantado sobre la libertad y sobre derribar el sistema, como un vocalista punk. Zahir fue, además, el primer antagonista principal de la saga escrito deliberadamente para sobrevivir a su propio libro, y de hecho regresa en el libro final, ya encarcelado, para ayudar a Korra a curarse del trauma que él mismo le causó. Un pequeño placer extra para los coleccionistas de voces es que, según cuentan algunos aficionados al doblaje, la maestra Agua sin brazos, Minghua, podría compartir actriz de voz en inglés con Azula. Y hay una historia detrás de cámaras alrededor de todo este arco que me parece increíble, porque explica por qué muchos ni siquiera lo vieron en televisión cuando se emitió. Nickelodeon recortó de tal manera el presupuesto de este libro de Korra que el equipo tuvo que elegir entre despedir gente o hacer un episodio de relleno. Y luego, para colmo, el canal retiró la temporada de la televisión después del 8º episodio, dejando todo el clímax del Loto Rojo, incluida la asfixia de la Reina Tierra, disponible solo por internet. El arco de villanos más oscuro de la franquicia sobrevivió, literalmente, escapándose de la televisión hacia el streaming. Y circula además una anécdota tristísima y muy comentada, aunque no siempre confirmada. Durante la emisión original, un anuncio de otra caricatura del canal habría saltado en pantalla justo cuando la reina moría asfixiada, una colisión de tonos que solo padecieron quienes lo vieron en directo por la tele. Para el público en español hay un detalle que hace todo esto aún más entrañable. En el doblaje latinoamericano de Korra, este anarquista asesino en masa tiene la voz de René García, el actor que durante décadas ha sido la voz de Vegeta en Dragon Ball Z.
Y como curiosidad de la saga entera, el doblaje latino original de La leyenda de Aang no se grabó en México, como casi todo, sino en Chile. Quien creció escuchando a Aang con acento chileno y a Sahir con la voz de Vegeta, lleva encima una versión de esta historia muy particular. Antes de subir a la cumbre de esta lista, hay que hacer una parada en un rincón del canon que mucha gente no conoce, porque no está en las series, sino en las novelas oficiales que escribió F.C.G., unos libros que expanden el pasado de la franquicia y que, sin la protección del horario infantil de la televisión, se permiten ser bastante más oscuros. Ahí viven algunos de los villanos más brutales de todo Avatar. El más importante es Yansu, un maestro tierra formidable que fue uno de los guardianes de la joven Avatar Kyoshi y que representa un tipo de maldad muy adulto, la del hombre poderoso que mata y encubre para conservar su poder. Xian Shu había apostado todo a que un muchacho llamado Yun era el nuevo Avatar. Lo había criado y presentado al mundo como tal, y cuando la verdad amenaza con salir a la luz, se hunde en una espiral de asesinatos y mentiras para tapar sus errores. La tragedia de Yun es de las más crueles de todo el universo de Avatar. Es un chico bueno al que le hicieron creer, durante años, que era la persona más importante del mundo y que de pronto descubre que no era nada de eso, que la verdadera Avatar era Kyoshi todo el tiempo. Y como si esa herida no bastara, Yun es arrastrado al mundo espiritual por una criatura llamada Padre Luciérnaga y se lo da por muerto. Pero no muere. En la segunda novela de Kyoshi, Yun regresa, y regresa transformado, porque sobrevivió consumiendo la esencia misma del espíritu que lo devoró, volviéndose muchísimo más poderoso y buscando venganza contra el mundo que lo desechó. Es un final tan sombrío que muchos fans lo consideran de lo más oscuro que ha producido la franquicia. Yun muere finalmente a manos de Kyoshi, y ese detalle nos lleva a lo que hace tan especial a esta Avatar. Kyoshi no era como Aang ni como Roku. Kyoshi creía que solo la justicia trae la paz, y no tenía demasiados reparos en matar cuando lo consideraba necesario. En la serie original hay un eco precioso de esto, en el episodio conocido en español como El Día del Avatar. El espíritu de Kyoshi toma el cuerpo de Aang para responder por la muerte de Chin el Conquistador, un tirano que cayó al vacío cuando ella separó su isla del continente, y en lugar de excusarse, se declara culpable sin dudarlo. Shin murió, en rigor, por su propia terquedad, por negarse a moverse a un lugar seguro, pero Kyoshi no busca esa coartada. Asume la muerte y punto. En esas mismas novelas hay otros villanos que merecen un lugar aquí. Shu Ping-an, el líder psicópata de una banda de forajidos llamada Los Cuellos Amarillos, una insurrección que Kyoshi termina aplastando y que está inspirada directamente en la rebelión Taiping de la China del siglo XIX y en su líder mesiánico, con sus pañuelos amarillos y su violencia masiva. Y en las novelas ambientadas en tiempos de la Avatar Yangchen aparece una de las conspiraciones más escalofriantes del canon, una magnate llamada Chai Si que financia un arma secreta a la que llaman unanimidad, un escuadrón de maestros de la combustión entrenados desde niños, reclutados entre vagabundos y desamparados a los que nadie echaría de menos, para convertirlos en bombas humanas capaces de asesinar a los líderes del mundo. Ese detalle reordena algo que veníamos arrastrando desde el hombre combustión, porque revela que el control de la combustión no es un don de sangre, como muchos suponen, sino una disciplina que se aprende con un entrenamiento durísimo y peligroso. Se puede fabricar a un combustionador, se puede criar a un arma. Y eso, la idea de tomar a los descartados de la sociedad y convertirlos en instrumentos de muerte anónimos, es una forma de maldad que no necesita fuego azul ni coronas para helar la sangre. Esas mismas novelas guardan además a dos villanos más que merecen un lugar, porque marcan los dos extremos de lo humano y lo espiritual. Por el lado humano está Tagaka, una temida pirata y traficante de esclavos que gobierna los mares del norte con una flota entera y una crueldad de negociante, y que es la primera gran adversaria a la que se enfrenta Kyoshi, todavía inexperta, en un combate sobre el hielo que estuvo a punto de costarle la vida. Y por el lado espiritual está el Padre Luciérnaga,
esa criatura oscura del reino de los espíritus, que devora a Yun y que representa el tipo de amenaza más antigua de todas, la del espíritu hambriento, que no negocia ni odia, solo consume. Entre la pirata que compra y vende personas y el espíritu que se traga almas enteras, las novelas de Kyoshi dibujan un mundo bastante más despiadado que el de la caricatura, un pasado en el que el equilibrio se sostenía a un precio de sangre que Aang, siglos después, ya casi no querría pagar. La serie original termina con la guerra ganada, pero la maldad no se apaga con el último episodio, y buena parte de lo que vino después vive en los cómics oficiales, que continúan la historia justo donde la caricatura la dejó. Y lo primero que hacen esos cómics es demostrar que el villano más peligroso de todos seguía vivo, encerrado y aún capaz de envenenar el mundo con solo hablar. En la primera saga de cómics, con la guerra recién terminada, Zuko, ya Señor del Fuego, se enfrenta a un dilema imposible sobre qué hacer con las viejas colonias imperiales en el Reino Tierra, y en su desesperación empieza a visitar en secreto a su padre preso para pedirle consejo. Ozai, desde su celda, sin ningún poder, solo con su voz, empuja a su hijo hacia la línea más dura, y estuvo a punto de reavivar la guerra que acababa de terminar. Es un retrato perfecto de lo que Ozai representa. Un hombre al que le quitaron el fuego, y que sigue siendo peligroso, porque su verdadera arma nunca fue el fuego. En esa misma etapa, Zuko, aterrado de parecerse a su padre, le hace a Aang una petición estremecedora. Le pide que lo mate si algún día se convierte en un tirano como Ozai. Esa es la sombra bajo la que gobierna el hijo del villano. Pero el gran misterio que la serie dejó colgando, y que los cómics por fin resolvieron, es el de Ursa, la madre de Zuko y Azula. En el final de la caricatura, Zuko le exige a su padre encarcelado que le diga dónde está su madre, y la escena corta sin respuesta, dejando esa pregunta en el aire durante años. La verdad, cuando llegó, resultó ser de las más tristes y hermosas de toda la franquicia. Ursa, tras ser desterrada por su papel en la muerte del anterior Señor del Fuego, Azulon, llegó a un pueblo llamado Jiraiya, y buscó a un espíritu conocido como la Madre de los Rostros, capaz de dar y quitar caras. Le pidió un rostro nuevo, una identidad nueva, para empezar de cero, y el espíritu, percibiendo el dolor inmenso que la mujer cargaba, le concedió mucho más de lo que pidió. Le borró los recuerdos, incluidos los de sus propios hijos, Zuko y Azula. Ursa pasó años viviendo como otra persona, con otro nombre, casada con su primer amor de juventud y con una hija nueva, sin recordar siquiera que había traído al mundo a un futuro Señor del Fuego y a una de las villanas más temibles de la historia. La madre que Zuko buscaba desesperadamente ni siquiera sabía que él existía. Solo al final de esa saga el espíritu le devuelve su cara verdadera y su memoria. Y hay un detalle de producción que circula entre los fans detrás de todo esto. Se dice que en algún momento se consideró reunir a Zuko con su madre en el propio final de la serie, aunque la idea nunca llegó a concretarse, y por eso el destino de Ursa quedó suspendido hasta que los cómics lo retomaron. En esos mismos cómics, la maldad de la familia real encuentra una nueva encarnación, porque Azula reaparece. Tras el final de la serie, Azula no se cura ni se redime. En una de las sagas, unos niños empiezan a desaparecer de sus casas en pleno corazón del Reino del Fuego, y se culpa a unos espíritus fantasmales, las Kemurikage, mujeres de humo de una vieja leyenda. El giro es que esas Kemurikage son impostoras y las lidera Azula, que utiliza el miedo y la superstición para desestabilizar el reinado de su hermano, manipulando además a una sociedad de leales que quieren restaurar a Ozai en el trono. Azula sigue siendo brillante, sigue siendo peligrosa y sigue creyéndose la única cuerda en un mundo de locos. En otra de las sagas, ambientada en el Polo Sur, el villano es Gilak, un nacionalista extremista del Polo Sur que se rebela con violencia contra la modernización que trae Hakoda, el padre de Katara y Sokka, viendo la unión con el norte como una invasión disfrazada de progreso. Los cómics, en conjunto, dejan clara una idea que la serie ya insinuaba. Ganar una guerra de 100 años no borra el odio de la noche a la mañana,
solo lo obliga a buscar formas nuevas. Y con eso llegamos a la cima de la lista, a los 3 nombres de la realeza del fuego que se reparten los últimos peldaños, y el primero de ellos es la villana más perfecta que ha creado la franquicia, Azula, hija menor de Ozai, hermana de Zuko, y una maestra fuego prodigio como no se ha vuelto a ver. Zyla es la única maestra fuego de la serie que genera fuego azul con naturalidad. Y ese color no es un capricho de dibujante. Una llama azul es química real. Marca una combustión completa, mucho más caliente que el rojo o el amarillo de una llama corriente. En términos físicos, el fuego de Azula es literalmente más ardiente y más eficiente que el de cualquier otro maestro fuego de la serie, así que su color es una declaración de superioridad. Y para el público en español hay una coincidencia demasiado bonita para dejarla pasar. Azula suena a azul, el color exacto de sus llamas. La villana de fuego lleva el color de su fuego escondido en el nombre. Azula es fría, calculadora, sádica y sobre todo eficaz. Mientras Zuko persigue a Aang con desesperación torpe, Azula lo hace con una precisión de cirujana. Y su mayor victoria es también la mayor derrota que sufre el equipo Avatar en toda la serie. En las catacumbas de cristal, bajo Ba Sing Se, al final del libro 2, Azula sorprende a Aang justo cuando el chico entra en el estado Avatar, el momento en que es más poderoso, pero también más vulnerable, y le dispara un rayo por la espalda. Aang cae muerto. Muerto de verdad, por un instante, antes de que Katara logre revivirlo con el agua sagrada del oasis. Ningún otro villano se acercó siquiera a matar al Avatar, y ella lo consiguió con un solo golpe, por la espalda, sin despeinarse apenas. Ese es el techo de lo que un villano logra en esta historia, y lo firma una adolescente. Su crueldad, además, estaba sembrada desde mucho antes de que la conociéramos como villana principal. Hay un pequeño detalle que los fans más atentos descubrieron. En un episodio del libro 1, mucho antes de su debut formal como gran amenaza, Azula aparece de niña en un recuerdo, de pie junto a su padre, sonriendo encantada mientras Ozai quema a su hermano Zuko en aquel duelo terrible. Esa sonrisa infantil, disfrutando del dolor de su hermano, estaba puesta ahí a propósito, como una semilla de todo lo que vendría. Y hay otro detalle visual, todavía más sutil, que anticipa su final. La primera vez que Azula genera un rayo, un solo mechón de pelo se le sale de su peinado perfecto y la molesta visiblemente. Ese mechón fuera de lugar es una pista temprana de que mantener esa imagen impecable, esa perfección absoluta, es insostenible y prefigura el derrumbe que sufrirá al final. Porque Azula sí se derrumba, y ese es el argumento para no ponerla en el escalón más alto de la maldad, aunque sea la más peligrosa de todos. En el libro 3, cuando sus 2 únicas amigas, Mai y Ty Lee, la traicionan por amor y por compasión, algo que Azula no entiende ni puede procesar, y cuando su propio padre la deja atrás para quedarse con la gloria, su mente empieza a resquebrajarse. En el duelo final por el trono, ese Agni Kai potenciado por el cometa de Sozin contra Zuko, Azula ya no pelea con su precisión de siempre, ataca con furia desordenada, y cuando va perdiendo, dispara su rayo no contra Zuko sino contra Katara, por pura maldad. Zuko se lanza en medio y recibe el rayo cerca del corazón. Katara termina venciéndola, encadenándola a una rejilla del suelo, y Azula acaba la serie derrotada, llorando, gritando, rota. Conviene ser honesto con lo que la serie muestra y lo que no. Azula no muere y tampoco se cura. Su historia queda abierta, y en los cómics, como ya vimos, sigue siendo una villana que rechaza de plano cualquier redención, insistiendo en que ella fue la víctima. La actriz que le dio voz en inglés, Grey DeLisle, contó que ganó el papel precisamente por interpretarla en voz baja, con calma, cuando las demás aspirantes gritaban, porque una Azula tranquila daba mucho más miedo que una Azula furiosa. Y contó también que, al grabar la escena del derrumbe final, terminó sollozando de verdad en el estudio. Azula es su papel favorito. La villana más aterradora de la saga es, para la mujer que le prestó la voz, el personaje que más quiere. Quedan los 2 peores, y son un abuelo lejano y su bisnieto.
los dos hombres que soñaron con borrar pueblos enteros de la faz del mundo. Empecemos por el que empezó todo, el señor del fuego Sozin. Sozin es el bisabuelo de Ozai, y en su juventud fue algo que cuesta creer viendo en lo que se convirtió. Fue el mejor amigo del avatar Roku. Los dos crecieron juntos, cumplían años el mismo día, se querían como hermanos. Y aquí hay una revelación de árbol genealógico que lo cambia todo, y que muchos fans tardan en asimilar. El avatar Roku es el bisabuelo materno de Zuko, es decir, la dinastía de villanos del fuego, la de Sozin y Ozai, se casó directamente con la sangre del mismísimo avatar al que Sozin traicionó. El linaje del monstruo y el linaje del avatar que él dejó morir son, literalmente, el mismo linaje, y ese descubrimiento es parte de lo que empuja a Zuko a cambiar de bando. Llevaba dentro, sin saberlo, la sangre del avatar Roku, porque Sozin traicionó a Roku de la peor manera. Siendo ya señor del fuego, Sozin concibió la idea de que su nación, la más próspera y poderosa, tenía el derecho y casi el deber de expandir esa prosperidad al resto del mundo por la fuerza. Roku se lo prohibió, y durante un tiempo, la vieja amistad contuvo la ambición. Pero cuando Roku quedó atrapado en la erupción de un volcán en su propia isla, ahogándose entre gases y ceniza, Sozin acudió, y en el momento decisivo, en lugar de salvarlo, lo miró a los ojos y lo dejó morir, calculando que sin el avatar que se le oponía, nada frenaría sus planes. Con Roku muerto, Sozin esperó al cometa que hoy lleva su nombre, ese cometa que pasa aproximadamente cada 100 años, inspirado en el ciclo real de un cometa que vuelve a nuestro cielo cada 3/4 de siglo, y que multiplica de forma brutal el poder de los maestros fuego. Y con ese poder amplificado, Sozin cometió el acto que da nombre al calendario mismo de la serie, el genocidio de los nómadas del aire. Arrasó los 4 templos del aire para asegurarse de matar al próximo avatar, que según el ciclo debía nacer entre los maestros aire, y estuvo a punto de exterminar a un pueblo entero, con su cultura, sus tradiciones y sus bisontes, de un solo golpe. Conviene detenerse en un matiz que la serie deja muy claro y que a veces se cuenta mal, porque importa. Aang no presenció ese genocidio. Aang había huido del Templo del Aire del Sur poco antes, angustiado por la carga de ser el avatar, y quedó congelado en un iceberg, entrando sin querer en el estado avatar que lo mantuvo con vida un siglo entero, justo antes de que cayera el ataque de Sozin. No vio morir a su gente. Se enteró casi 100 años después, cuando despertó y encontró, junto a Katara, los restos de su maestro y figura paterna, Gyatso, en un templo vacío. El horror de Sozin le llegó a Aang como una noticia atrasada un siglo, y esa es una de las razones por las que su dolor es tan particular. Perdió su mundo entero mientras dormía. La nación del fuego de Sozin, por cierto, está modelada de forma bastante transparente sobre el Japón imperial de finales del siglo XIX y principios del XX, un archipiélago volcánico con la armada más fuerte y una retórica de compartir la prosperidad que hace eco de la propaganda imperial japonesa de aquella época, y al propio Sozin se lo suele comparar con el emperador que modernizó y militarizó ese Japón. Y hay una novela reciente, centrada en el avatar Roku, que oscureció todavía más a Sozin de forma retroactiva, presentando al joven príncipe como alguien manipulador con Roku desde la infancia, y dándole un giro siniestro, incluso a aquella escena tierna en la que, de muchachos, Sozin le regala a Roku su tocado real. Lo que parecía un gesto de amistad, leído con lo que sabemos, se convierte en el primer eslabón de una traición que costó un mundo entero. Y en lo más alto de esta lista, en el peldaño reservado al peor de todos, está Ozai, el señor del fuego Ozai, padre de Zuko y Azula, bisnieto de Sozin, y el villano central de toda la leyenda de Aang. Alguien podría discutirme este orden, y con razón, porque el propio material lo deja como un debate abierto. Sozin llegó a consumar aquel exterminio, mientras que Ozai solo lo intentó. Pero lo que Ozai planeaba era, si cabe, todavía más ambicioso en su crueldad.
En el clímax de la serie, aprovechando el regreso del cometa de Sosin, ese mismo cometa que un siglo antes sirvió para el primer genocidio, Ozai renuncia al título de Señor del Fuego, se corona a sí mismo Rey Fénix y ordena la operación más monstruosa que se haya planteado en la franquicia: quemar el reino tierra entero desde el aire. Con el poder del cometa, que permite a los maestros fuego crear llamas de la nada, de su propia energía, Ozai pensaba sobrevolar el continente más grande y más poblado del mundo, montado en una flota de dirigibles, y prenderlo fuego de punta a punta, reduciendo a cenizas a cientos de miles de personas para aplastar cualquier resistencia y coronar su dominio sobre todo lo que existe. No es un genocidio en el pasado, es un genocidio en tiempo presente, que la serie te hace ver acercarse minuto a minuto. Lo aterrador de Ozai es que su crueldad no necesitaba una guerra mundial para manifestarse, empezaba en su propia casa. El origen de la cicatriz de Zuko, esa marca que le cubre medio rostro, es uno de los actos de maltrato infantil más explícitos que ha mostrado una caricatura para público joven. Zuko, con 13 años, habla fuera de turno en una reunión de guerra, y como castigo, su padre lo obliga a un Agni Kai, un duelo de fuego. Cuando el niño se da cuenta de que su oponente es su propio padre, se niega a pelear, se arrodilla y le suplica clemencia entre lágrimas. Y Ozai interpreta esas lágrimas como cobardía, y en lugar de perdonarlo, le quema la cara y lo destierra. Su propio hijo, de rodillas, pidiendo perdón. Esa escena define a Ozai más que cualquier plan de conquista. Es un hombre para quien la compasión es debilidad y la debilidad merece fuego. Los creadores tomaron decisiones muy conscientes para construir esa aura de monstruo. Durante prácticamente 2 temporadas enteras, a Ozai no se le ve la cara. Aparece siempre entre sombras, como una silueta recortada contra las llamas, o iluminado a medias, para que el espectador imaginara al peor de los monstruos antes de verlo, y su rostro completo no se revela hasta bien entrado el libro 3. Incluso su trono está pensado para intimidar. La plataforma elevada tras un muro de fuego está inspirada en el baldaquino de Bernini, esa colosal estructura de bronce que corona el altar mayor de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, de modo que el Señor del Fuego queda envuelto en una autoridad casi papal, casi divina. Y algunos fans señalan que su propio nombre, escrito en caracteres chinos, podría leerse como portar con orgullo, un nombre a la medida del hombre que se autoproclamó Rey Fénix. Para colmo, a Ozai lo interpreta Mark Hamill, el mismo actor que durante décadas ha sido la voz del Joker en las caricaturas de Batman. Según se cuenta, a Hamill los guiones de Ozai le parecían tan oscuros, tan intensos, que llegó a pensar que la serie sería cancelada, que aquello era demasiado profundo y demasiado duro para el canal en el que se emitía. El final de Ozai es, a mi juicio, uno de los desenlaces más sabios que ha escrito la franquicia, porque se niega a resolver el problema del villano matándolo. En la batalla del bosque de Wulong, durante el cometa, Ozai domina el combate contra Aang casi todo el tiempo, y por un momento parece que va a ganar. Pero en un golpe que lanza a Aang contra una roca, sin querer le desbloquea el último de los chakras que el chico tenía cerrado, y eso permite a Aang volver a entrar en el estado Avatar. Y entonces, teniendo a Ozai completamente a su merced, Aang toma una decisión que ningún avatar anterior había tomado. No lo mata. Recurre a ese mismo poder sobre la energía, antiquísimo, que le concedió una tortuga león, para arrancarle a Ozai su fuego de raíz, dejándolo vivo pero completamente vacío de control, para que nunca más pueda someter a nadie a su voluntad. Y aquí hay un detalle que a los fans les encanta señalar y que cierra el círculo con la secuela. Ese despojo, en el caso de Ozai, fue permanente. Más tarde se descubriría que esa técnica puede tanto quitar como devolver el control, y de hecho a Korra y a otras víctimas se les restaura su poder por esa vía. Pero a Ozai nadie se lo devolvió nunca. El peor villano de la saga termina sus días como lo que más temía ser, un hombre corriente, sin fuego, encerrado, hablando desde una celda, con la voz como única arma. Y ni siquiera esa voz, como vimos en los cómics, dejó de ser peligrosa.
Con Ozai cerramos la cima, pero una lista honesta de villanos no puede terminar sin nombrar a los que la balanza no supo bien dónde colocar, esos que quedan en los márgenes del ranking porque su maldad no encaja limpiamente en ningún peldaño. El primero es Azulon, el abuelo de Zuko y Azula, hijo de Sozin y padre de Ozai. Azulon reinó durante décadas y sostuvo la guerra que su padre había empezado, pero lo que lo vuelve escalofriante es un detalle familiar que los cómics terminaron de aclarar. Cuando Ozai, ambicioso, le pidió a su padre que le concediera a él el derecho al trono por encima de su hermano mayor Iroh, Azulon se enfureció ante semejante deslealtad, y su castigo fue de una crueldad casi mítica. Le ordenó a Ozai que matara a su propio hijo primogénito, al pequeño Zuko, para que Ozai supiera en carne propia lo que se siente al perder a un primer hijo, que era lo que Iroh acababa de sufrir con la muerte de Lu Ten. Esa orden es el detonante de todo lo que vino después, de la intervención desesperada de Ursa, de su destierro. Conviene aclarar aquí un error muy repetido entre los fans. A la esposa de Azulon, la abuela de Zuko y Azula, el canon nunca le puso nombre. El nombre que circula por internet es una invención de la comunidad, no un dato oficial, así que si lo has leído por ahí, es fanon, no canon. Y hay una peculiaridad más sobre Azulon que delata las costuras de la construcción del mundo. La cronología de su reinado nunca cuadró del todo. Un episodio daba a entender que Azulon había gobernado apenas un par de décadas, lo cual dejaba un enorme agujero de años sin explicar entre la muerte de Sozin y su propia época, y los creadores tuvieron que aclarar después que en realidad Azulon había reinado muchísimo más tiempo para que las cuentas ligadas al cometa de Sozin encajaran. Detrás del imperio más ordenado del mundo, las fechas se sostenían con alfileres. Después están las dos manos derechas de Azula, Mai y Ty Lee, que durante buena parte del libro 3 funcionan como sus ejecutoras, y que sin embargo terminan siendo lo contrario de villanas. Ty Lee es acróbata de circo, alegre, ligera, y su forma de combatir es una de las más ingeniosas de la serie. No controla ningún elemento, sino que bloquea el chi de sus oponentes golpeando puntos precisos del cuerpo, dejando a un maestro fuego o a un maestro tierra momentáneamente incapaz de controlar nada, blando como un muñeco. Ese bloqueo del chi está inspirado en artes marciales reales, en la semilegendaria técnica del toque de la muerte que buscaba interrumpir la energía del cuerpo en los puntos de presión. Y aquí vale la pena abrir un paréntesis sobre algo que hace única a la serie. Cada estilo de control se coreografió a partir de un arte marcial real distinto, bajo la dirección de un maestro consultor de Kung Fu del norte llamado Sifu Kisu, que asignó a cada elemento su propia disciplina a lo largo de los 61 episodios de la serie original. El fuego control, el de Ozai, Azula y Zuko, es Kung Fu Shaolin del norte, agresivo y de golpes rectos. El agua control es Tai Chi, fluido y circular. La tierra control es Hung Gar, firme y arraigado. Y el aire control es Bagua Sang, todo giros y evasión. Los villanos no solo tienen distintos poderes, tienen distintos cuerpos, distintas formas de moverse, y eso se siente en cada pelea. Mai, por su parte, la otra compañera de Azula, es una maestra de los cuchillos arrojadizos, precisa y letal, envuelta en una indiferencia perpetua que esconde a alguien que sí es capaz de querer. Y ese querer es lo que las salva a las dos. En la roca hirviente, cuando Azula está a punto de matar a Zuko, Mai se interpone para protegerlo, y cuando Azula va a castigarla, Ty Lee bloquea el chi de la propia Azula para defender a su amiga. Las dos ejecutoras se vuelven contra su ama por amor y por lealtad, y esa traición es el primer golpe del que la mente de Azula ya no se recupera. Villanas que dejaron de serlo en el preciso momento en que eligieron a una persona por encima del miedo. En la secuela hay también un par de figuras que rondan la villanía sin instalarse del todo en ella. Están Desna y Eska, los gemelos maestros agua, hijos de una Lak y primos de Korra, que durante el segundo libro sirven a su padre con una obediencia sonámbula y un humor tan seco que se roban cada escena en la que aparecen.
Hablan casi siempre a la vez, con la misma voz monótona, y su villanía es más bien la de dos jóvenes que nunca aprendieron a cuestionar a su padre, hasta que al final lo hacen y sobreviven. A Eska le da voz en inglés la actriz Aubrey Plaza, cuyo talento para el desdén absoluto encaja a la perfección con esta princesa de hielo. Yuesta Baatar Jr., el hijo mayor de Suyin Beifong, que traicionó a su propia familia para seguir a Kuvira, convirtiéndose en su prometido y en el ingeniero jefe del Imperio Tierra, el hombre que diseñó el arma capaz de arrasar Ciudad República. Su historia es la de alguien que se dejó arrastrar por una causa y por una persona hasta el borde del abismo, y que solo despierta cuando Kuvira, para no perder, está dispuesta a dispararle a él, al hombre que la amaba, con tal de destruir al enemigo. Baatar Jr. no es un monstruo. Es alguien que se equivocó de bando por amor y lo pagó viendo cómo ese amor le apuntaba con un cañón. Y quedan los villanos de los cómics del Polo Sur y de las viejas colonias, que amplían el mapa de la maldad hacia rincones más pequeños pero no menos amargos. Gilak, al que ya mencioné, es el nacionalista extremista del sur, un hombre que perdió a los suyos en la guerra y que canaliza ese duelo en un odio ciego contra el norte y contra cualquier modernización, hasta el punto de tomar como enemigos a los suyos propios. Frente a él, en esa misma historia, hay una amenaza más silenciosa y más moderna: Malik, uno de los hermanos del norte que empujan la industrialización del sur con discursos de progreso, y que en secreto planeaba explotar las reservas de petróleo del Polo Sur para su propio beneficio, disfrazando la codicia de futuro. Entre el fanático que quiere congelar el pasado y el empresario que quiere saquear el subsuelo, esas historias del hielo dibujan una verdad incómoda, que cuando termina una guerra de 100 años, la siguiente pelea no siempre la libran ejércitos, a veces la libran las ideas de qué hacer con la paz. Ninguno de estos merece un lugar entre los grandes monstruos, pero todos merecen que se los nombre, porque juntos forman el tejido completo de lo que en Avatar significa hacer daño. Antes de bajar el telón, hay que asomarse a un lugar donde estos mismos villanos volvieron a nacer con otras caras, porque Avatar tuvo 2 adaptaciones a imagen real, y lo que hicieron con los malos cuenta mucho sobre cada intento. La primera fue la película de 2010, dirigida por M. Night Shyamalan, y es, sencillamente, uno de los mayores desastres que ha dado el cine basado en animación. Sus villanos eran Zuko, Zhao y Ozai, interpretados por actores conocidos, pero la película naufragó por todos lados. Apenas rasca un 5% de aprobación entre la crítica, se llevó varios premios Razzie a lo peor del año, y quedó marcada para siempre por una polémica de reparto que todavía duele. Los héroes de las naciones del agua y del aire, inspirados en culturas asiáticas e indígenas, fueron interpretados por actores blancos, mientras que a los villanos del fuego se les dio un reparto de actores de origen surasiático, invirtiendo de la peor manera posible la lectura de la historia original. Con los años, se dijo que el propio actor que hizo de Zuko no había quedado conforme con su trabajo en el papel. Hay un dato curioso de aquella producción. En el montaje original, Ozai llegaba a ordenar abiertamente la muerte de Zuko, y existía todo un capítulo filmado con las guerreras Kyoshi que terminó cortado, algo que, según se cuenta, fue una de las decisiones de corte más difíciles de toda la película. Nada de eso salvó el resultado. La segunda adaptación, la serie de Netflix de 2024, corrió mucha mejor suerte y tomó decisiones fascinantes con sus villanos, casi todas guiadas por una ventaja que la caricatura original no tenía. Sus creadores ya conocían la historia entera de las 3 temporadas, así que pudieron sembrar cosas desde el principio. El cambio más comentado tiene que ver con Azula y Zhao. En la serie de Netflix, Azula aparece muchísimo antes que en la caricatura, y se le da un papel enorme entre bastidores. Manipula a Zhao y lo mueve como a un peón, le hace llegar dinero, le facilita a los arqueros Yuyan, le consigue el ascenso a almirante, todo para usarlo y descartarlo. Nada de esa relación existía en el dibujo animado, y el propio responsable de la serie explicó que se permitieron construirla gracias al beneficio de saber hacia dónde iba todo.
También, Ozai gana mucho más tiempo en pantalla del que tenía en la primera temporada de la caricatura, donde era apenas una sombra. Y hubo una decisión de tono muy deliberada. Netflix abrió su serie mostrando en pantalla el exterminio de los nómadas del aire, esa atrocidad que en el dibujo animado siempre había ocurrido fuera de cuadro, contada de refilón. El responsable del proyecto justificó ese cambio apelando a un público algo más adulto y al deseo de que el fuego control se sintiera de verdad peligroso desde el primer minuto. Las dos adaptaciones dejaron también un par de guiños preciosos para quien lleva la cuenta de los actores. George Takei, el veterano de Star Trek, interpretó a dos villanos distintos de Avatar con muchos años de diferencia entre ambos papeles. Por lo que se recuerda, fue la voz del alcaide del Reino Tierra en un episodio de la caricatura original y volvió después como la voz de Ko, el ladrón de rostros, en la serie de imagen real. Y el entrañable vendedor de repollos, ese personaje de fondo cuya carreta destruyen una y otra vez y que grita por sus repollos en media docena de escenas a lo largo de la saga, tiene la misma voz en el dibujo animado y en la versión de Netflix, la del actor James C., el único intérprete que hizo de puente entre las dos versiones con el mismo papel. Hay algo justo en que el personaje que sobrevive intacto de una adaptación a otra no sea ninguno de los grandes villanos, sino el pobre hombre al que los villanos, sin querer, le arruinan la mercancía una y otra vez. Hay además un momento de la propia serie que funciona como el espejo perfecto de todo esto, un episodio en el que la Nación del Fuego cuenta su versión de la historia, y en esa versión los villanos son los héroes. Ocurre en el libro 3, cuando el equipo Avatar, escondido en la isla de Ember, va a ver una obra de teatro sobre sus propias aventuras. La compañía que la representa son los actores de la isla Ember, y conviene precisar algo que se dice mal a menudo. No son artistas ambulantes ni una troupe viajera, sino una compañía residente del Imperio, con su sede fija en el teatro de la isla de Ember. Es teatro oficial, teatro del Imperio, y la obra que montan es propaganda descarada. Se burla de los héroes uno por uno, presenta a Aang como una chica boba interpretada por una actriz, exagera cada defecto de Sokka y de Zuko, y sobre todo, en su gran final, cambia el desenlace de la guerra. En el escenario, el Imperio gana, Ozai y Azula se alzan triunfantes, y el Avatar muere. Los protagonistas ven, sentados entre el público enemigo, una versión de su propia historia en la que los monstruos de esta lista celebran la victoria mientras ellos caen. Es una de las cosas más audaces que hizo la serie, mostrarte cómo lucen los villanos cuando son ellos los que sostienen la pluma. Y hay un par de guiños escondidos en esa obra que solo se aprecian mirando el reparto de voces. La actriz que interpreta a la Azula del escenario, esa versión teatral y exagerada de la princesa, no tiene la voz de Grey DeLisle, la actriz habitual de Azula, sino la de Tara Strong, otra leyenda del doblaje, precisamente para marcar que se trata de una imitación, de una copia deformada. Y el actor que hace del Zuko del escenario tiene la voz de Derek Basco, que en la vida real es el hermano de Dante Basco, el actor que da voz al Zuko verdadero. Un hermano interpretando la parodia del personaje de su hermano. Detrás del chiste hay una idea que conecta con todo lo que hemos ido viendo esta noche. Los villanos de Avatar casi nunca se creen villanos. El Imperio no marchaba por el mundo pensándose el mal, marchaba convencido de repartir prosperidad y orden, con esa misma retórica imperial que ya mencioné, y por eso podía montar una obra en la que quemar el mundo era un final feliz. La maldad más profunda de esta historia no es la que se sabe maldad, es la que se cree heroísmo y aplaude desde la platea mientras el héroe muere en escena. Y hay dos nombres que empezaron figurando en una lista como esta y que se bajaron de ella por su propio pie, y con ellos quiero cerrar el recorrido, porque son la mejor prueba de que en Avatar la maldad casi nunca es un destino. El primero es Zuko. Durante todo el libro 1, Zuko es el antagonista que persigue a Aang por medio mundo, el príncipe desterrado, obsesionado con capturar al Avatar para recuperar el amor de su padre. Es un villano, sí, pero desde muy pronto la serie deja ver que su villanía es una herida, no una vocación.
Y hay un dato de producción que revela hasta qué punto Zuko podría haber sido un personaje mucho más plano. En el episodio piloto que nunca se emitió, Zuko no tenía tío. No existía Iroh a su lado. Viajaba en cambio acompañado de un halcón mensajero que mantenía una rivalidad cómica con Momo, y estaba escrito como alguien bastante más cobarde, capaz de lanzar a sus soldados contra Aang, en lugar de enfrentarlo en un duelo con honor. La presencia moderadora de Iroh, esa voz sabia y paciente que lo acompaña, se añadió solo para la serie definitiva y cambió a Zuko por completo. Sin Iroh, Zuko habría sido un villano menor más. Con Iroh, se convirtió en uno de los arcos de redención más queridos de la televisión. Porque ese es el segundo nombre, Iroh. Y aquí conviene recordar algo que la ternura del personaje nos hace olvidar. El tío Iroh, el hombre del té y de los proverbios amables, fue en su día uno de los villanos más temidos del mundo. Lo llamaban el Dragón de Occidente, y fue un general legendario del fuego que sitió Ba Sing Se, la ciudad inexpugnable, durante 600 días, acercándose más que nadie a derribar sus murallas. Iroh era la guerra hecha hombre, el heredero al trono, el arma más brillante del imperio de su padre. Lo que lo cambió no fue una revelación mística, fue el dolor. Durante aquel asedio murió su único hijo, Lu Ten, y esa pérdida lo quebró de tal manera que abandonó la campaña, se retiró de la guerra, y con el tiempo terminó del lado contrario, dentro de la orden secreta del Loto Blanco, que trabajaba para restaurar el equilibrio del mundo. El mismo hombre que casi conquista Ba Sing Se es quien, al final de la serie, la libera. Piénsalo, uno de los villanos militares más peligrosos que tuvo el imperio terminó siendo la brújula moral de toda la historia, el padre que Zuko nunca tuvo y el que le enseñó que la sangre de uno no dicta lo que uno elige ser. Eso es lo que hace especial a esta lista, y por eso quería terminarla con ellos y no con un monstruo. Zuko cargaba dentro, sin saberlo, la sangre del avatar Roku, y aún así tuvo que decidir, una y otra vez, dolorosamente, no ser su padre. Iroh cargaba a sus espaldas 600 días de asedio y la muerte de su hijo, y decidió gastar el resto de su vida reparando en lugar de destruir. Ninguno de los dos estaba condenado a ser villano, del mismo modo que Azula, en el fondo, tampoco estaba condenada a serlo, y esa simetría es lo que vuelve tan doloroso su derrumbe. Avatar coloca a estos personajes en una balanza y luego te demuestra que la balanza se puede mover, que un hombre puede bajarse del peldaño más oscuro y otro puede quedarse clavado en él para siempre, y que la diferencia rara vez es el poder. Suele ser algo mucho más pequeño y mucho más difícil, la capacidad de sentir el dolor ajeno como propio. Los villanos de esta historia, casi todos, son gente a la que esa capacidad se le rompió en algún momento. Y los dos que se salvaron son los dos que aprendieron a repararla. Si te quedaste hasta aquí, seguramente ya sea muy tarde donde estás, así que acomódate del todo, deja que los ojos se cierren si quieren y quedémonos un momento con una idea antes de apagar la voz. Es fácil olvidar, después de repasar tantos monstruos, tantos genocidios y tantas traiciones, que todo esto empezó como una caricatura para niños en un canal de dibujos animados. Y no una caricatura cualquiera. Avatar, la leyenda de Aang, abrió su tercer episodio con la imagen de un genocidio, con los restos calcinados de un pueblo entero en un templo vacío, con un niño descubriendo que mientras dormía habían borrado del mundo a toda su gente. Ninguna serie infantil se atrevía a empezar así. Y sin embargo, aquella serie que se atrevía a mirar de frente lo peor que puede hacer un ser humano, terminó ganando algunos de los premios más prestigiosos de la televisión, un Peabody, un Emmy, varios premios Annie de la animación, un reconocimiento tras otro, precisamente porque tomaba a su público en serio, porque confiaba en que un niño podía entender que la maldad tiene rostros, historias y razones, y que entenderlas no es perdonarlas. Eso es, creo, lo que hace que estos villanos sigan importando tantos años después. Ninguno de ellos es maldad pura y abstracta. Ozai fue un hijo al que su propio padre le ordenó una crueldad inhumana. Azula fue una niña que aprendió que el amor de su padre había que ganárselo siendo perfecta y temible.
Zaamon y Tarlok fueron dos hermanos criados como armas por un hombre al que el Avatar había humillado. Zahir se hizo libre en el instante exacto en que perdió lo único que amaba. Incluso Zhao, a quien muchos fans imaginan condenado a vagar para siempre entre la niebla, no era más que un hombre que quería que el mundo recordara su nombre. La serie nunca nos pide que los queramos, pero sí nos obliga a reconocer que casi todos fueron, en algún momento, alguien a quien algo se le rompió. Y frente a ellos puso a un puñado de personajes, Zuko, Iroh, Katara, el propio Aang, que sufrieron heridas igual de hondas y eligieron otra cosa. Esa es toda la apuesta moral de Avatar, y es una apuesta luminosa, que la maldad casi nunca es un nacimiento y casi siempre es una elección, repetida cada día en las cosas pequeñas. Por eso volvemos a esta historia una y otra vez, de noche, cuando el resto del mundo se calla. Porque debajo de las peleas y los cometas y los espíritus antiguos, Avatar habla de algo muy sencillo y muy difícil, que es cómo no convertirse en aquello que te hizo daño. Guárdate esa idea para cuando te duermas. Y mañana, si quieres, seguimos recorriendo este mundo juntos, con la voz baja y las luces apagadas, que para eso estamos aquí. Descansa. Si te gustó el video, suscríbete y nos vemos en el próximo.